Habibi, bueno, les saludo aquí en Control Pensini por Lovisión. Nuestro próximo invitado escribió este libro, muy interesante, por cierto, se lo recomiendo porque es sabroso de leer, es El fusilamiento de la decencia. Es un libro autobiográfico, diría yo, donde comparte sus vivencias personales y sobre todo atravesando la política desde que naciste en el 64, si no me equivoco. ¿Cómo estás? Es Manuel Carrillo y está aquí. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Pedro, por la invitación. Saludos a tu audiencia. Bueno, este libro primero quería decirle a todos que está dedicado a la Fundación Fe y Alegría. Todo los recursos que se recauden de su venta va a ser para Fe y Alegría. Oye, qué bien, te Eso es felicito. lo primero que quería Bueno, decirle, sí. entonces hay que venderlo, hay que poner a los Exactamente. niñitos Ella está en también. todas las librerías importantes del país, ¿no? Ok. Bueno, tú haces un recuento, déjame tomarlo porque para hacer referencia a las distintas etapas de tu vida. Por lo menos a mí me gustó mucho cuando tú dices el país de Lavillos, Queens y Oscar de León. Primero eres muy musical, aquí lo demuestra, pero inmediatamente me acordé de ese país que teníamos en los años 80, porque tuvimos, por ejemplo, al grupo Queen en el Poliedro, Oscar de León, que se presentaba en fiestas, y a Lavillo, que tuve una fiesta de Lavillo y eso era las mejores fiestas. Así es. Y podíamos estar con todo tipo de música, hubo de todo en esa época, pero también empezamos a vivir un mundo distinto del que no nos damos cuenta, no nos dimos cuenta. Y eso tú lo reflejas muy bien. Cuéntame un poco por qué te diste cuenta de esa diferencia donde Venezuela no veía lo que iba a pasar más adelante con el mundo árabe, sino que eso, como dices tú, se ocupaban los expertos, un país que estaba cambiando bajo de nosotros y éramos felices y no nos dábamos cuenta y cambió todo radicalmente. Háblanos tú. Bueno, lo primero es que hay que empezar a decir la verdad sin miedo, sin estridencias tampoco, Cuidado ¿ok? que tenemos a... Sí, no, yo sé. Pero cuando Tampoco así. me refiero a la verdad de la Venezuela que teníamos. ¿Por qué no decirle a los jóvenes de que hubo un país con oportunidades, que muchos venezolanos salieron al exterior becados, muchos venezolanos salieron a estudiarse, a prepararse y regresaron porque tenían oportunidades de trabajo? Habían transnacionales, todo el mundo llegaba a trabajar en una transnacional, y los que nos quedamos en Venezuela y nos graduamos en la universidad con becas también del Estado. ¿Qué pasaba con nosotros? Ingresábamos a las empresas del Estado. Era un orgullo ingresar a unas empresas del Estado, hacer carrera, hacer un funcionariado público honorable, que era, todo el mundo quería estar en un contrato colectivo, jubilarse en una empresa del Estado, era el vellocino de oro de la familia de las clases medias venezolanas. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando uno se graduaba de IESA, todo el mundo quería emplearse en PDVSA porque tenías asegurado tu futuro, o Totalmente. también mucha gente que tuvo la oportunidad de tener una beca Mariscal de Ayacucho, prepararse, y la gran mayoría de la gente regresaba a su país. Así es. Y primero pagándole al país esa oportunidad que le dio y trayendo esos conocimientos. Ahora fíjate que ahora es una fuga de capitales y todo el mundo se quiere ir, una fuga Ahí, de talentos, perdón. ahí el sociólogo Tomás Páez de la Universidad Central hizo un trabajo importantísimo. Hay 200.000 profesionales venezolanos en el exterior. Se llama la voz de la diáspora venezolana. Esas personas hay que regresarlas al país, va a hacer lo posible por regresarlas. ¿Y cómo se hace eso? Con oportunidades de trabajo. Si aquí si no hay oportunidades de trabajo, si no se crean empleos dignos, va a ser imposible regresar a los venezolanos. Pero tenemos que producir. Acaba de haber un programa prácticamente económico de lo que está pasando en Venezuela. No producimos absolutamente nada, ya casi ni petróleo. Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar los venezolanos? ¿A ser limosneros del gobierno? De eso es lo que se trata. Yo rememoro allí el país amable que tuvimos los venezolanos, un país amable. Toda la gente surgió, salió de abajo trabajando. Pero ¿por qué tenemos que tener ese regreso tan importante, esa involución? A eso me refiero. Sí, bueno, es un libro bastante autobiográfico, revelas mucho de tu vida. Me impresionó que tus padres te tuvieran tan jóvenes, 15, 18 años, Sí, pero lamentablemente también se te fueron muy jóvenes. así. Eso te hizo que te formaras más rápidamente en la vida, Sí. y siempre tu atracción hacia la política, pero también hacia el servicio público, el servicio de la nación. Ahora no sé hacia dónde te inclinas más, hacia la política o hacia ese hombre que se formó en Sidor y en Guyana. No, bueno, ahora soy empresario. Me dedico a hacer empresas, ya no. La parte política ya le dediqué bastante a construir Venezuela, sobre todo en Guayana. ¿Cómo es posible que 3 generaciones de venezolanos le entregamos nuestra vida a construir ese emporio no petrolero que es Guayana? Y mira cómo lo tienen. Estamos produciendo lo mismo que en 1970, y prácticamente chatarrearon esas plantas que Venezuela invirtió en su momento más difícil, cuando el dólar, el petróleo costaba $7.
El país se metió la mano en el bolsillo en esa dificultad y construyó ese emporio que ahora lo dejaron vencer, chatarrear. Mira, también tú empiezas el libro con La larga noche de 17 años Sí. y hablas de la pesadilla realizada, Freddy Krueger y la revolución. Freddy Krueger es No queremos seguir en dictadura. Vamos a preguntarnos los venezolanos, queremos regresar a la democracia, que es lo que trato de rememorar de cuando el país era era la vitrina democrática de América. Entonces, éramos un ejemplo. ¿Cómo perdimos nosotros esto? A eso me refiero. Muy bien. También hablas, bueno, del fin de la utopía bastarda, eso es lo que hace referencia, Estado rico, pueblo pobre. Sí. ¿Tú crees que hemos vivido esa realidad siempre? Bueno, siempre ha sido así. Venezuela, el tema petrolero, más que discutido, el rentismo, ¿no? Ahorita dicen que destacados economistas comunistas del gobierno dicen que hay que hacer un país no petrolero. Nosotros hicimos un país no petrolero que estaba en Guayana y lo destruyeron. Y también destruyeron el petrolero. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Voy a, con tu permiso, leer un pedacito del libro para que vean cómo él redacta, cómo era esa Venezuela que él habla, que recuerda muy bien. Los carritos por puesto estaban llenos de trabajadores a las 5 de la mañana. En Plaza Venezuela, el olor a café guayoyo con empanadas y arepas encendían el apetito. Y pues se podía caminar libremente a cualquier hora. Esa hora parecía más bien a las 6 de la tarde por su movimiento. La ciudad respiraba aires de desarrollo. Los letreros de las transnacionales en las azoteas de los edificios alumbraban con colores de neón el amanecer. Centros comerciales con tiendas de marcas para todos los gustos empleaban a bellas jóvenes que inspiraban la compra. Al mediodía, restaurantes de todo tipo en Sabana Grande, Las Mercedes, El Rosal, Bellomonte, Altamira, La Castellana y en el centro unos muy buenos que se abarrotaban de ejecutivos y empresarios. Caracas olía a comida recién hecha. En las noches mandaba el disco music, así lo escribe, la salsa, Billos, Oscar de León y el merengue dominicano. Y así sigue. Pero fíjense que escribe bien sabroso. ¿Cómo escribiste este libro? ¿Qué te inspiró en verdad? ¿Cómo lo escribías? ¿A qué hora? Bueno, no es fácil escribir un libro, pero el leitmotiv fue, tú sabes que un secuestro express que me hicieron. Dije, hay que empezar a decir la verdad. Y a partir de ese momento hice un artículo y después dije, bueno, voy a empezar a escribir, a rememorar el país que teníamos. Antes que, ¿cómo es posible que aquí secuestren a cada ratico a las personas, que no haya comida? ¿Por qué se llama, además, así, el fusilamiento de la decencia? Sí, muy bueno. El mínimo de la decencia. Una familia, lo mínimo de decencia que requiere es un trabajo digno, un salario digno, tener acceso a las medicinas, a la comida y tener seguridad para salir, hacer libertad, lo que le provoque hacer ese oficio. Eso mínimo no lo tiene la familia venezolana. Por eso pongo abiertamente el fusilamiento de la decencia. Está bien. Mira, tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, Manuel, quería que habláramos también un poquito de política, sobre lo que piensas de que está pasando en el país, sobre esta Carta Interamericana y cómo ves los acontecimientos de estas últimas horas, porque tenemos 3 desde el viernes que no descansamos, no hay un minuto para descanso. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos el autor del Fusilamiento de la Decencia, Manuel Carrillo de León, Memorias de un venezolano de la democracia. Manuel, ¿dónde pueden conseguir el libro las personas que estén interesadas? Ya está en Tecniciencias, está en Calatos, está en todas las librerías, en el Buscón, ya está. Muy bien. Sí. Y te pregunto algo, ¿esto va entonces a beneficio de Fe y Alegría? De Fe y Alegría, sí. Completamente. Completamente. O sea, que esto es una donación tuya completa para el país también. Así es. Está bien. Mira, quería también saber tu opinión sobre los últimos acontecimientos, porque tú estás ligado a distintos personajes políticos del país y, bueno, solo conoce el que te conoce bien, pues. Y de alguna manera estás involucrado en todo lo que está sucediendo en la política de Venezuela, pero como asesor y como viendo las cosas. Esta última decisión que tomaron 20 países de la Organización de Estados Americanos, de que ahora sí se activó la Carta Interamericana Democrática para Venezuela, ¿cuál es tu opinión? ¿Nos puede traer de bien, de mal? ¿Y cómo nos va a afectar también a los venezolanos, que ya estamos bastante golpeados? Eso va a afectar mucho al venezolano directamente. Yo creo que esta alerta que ha hecho la OEA sobre la situación de Venezuela despertó los ojos del mundo. Ya no hay manera de que la revolución se siga escondiendo en argucias sobre la violación masiva de derechos humanos. Hoy, después de que se apruebe esa carta, ¿qué pasa? Vemos videos en las redes
de policías pegando a las mujeres con los rolos. Esa no es la Venezuela, eso no somos los venezolanos. Es decir, está bien que le echen a las manifestaciones agua, pero entonces ahora vamos con gas pimienta. Es decir, es todo lo que ha pasado, los videos de hoy son aterradores. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Estos no somos los venezolanos. Entonces, la OEA, ¿qué pasa con la OEA? Si esto escala más y todo el mundo escala un poco más el conflicto, quienes vamos a sufrir directamente somos los venezolanos. Directamente, y los más humildes más, porque el gobierno está vencido, su esquema político y financiero se acabó. Ellos tienen que entenderlo. Y en esas circunstancias tienen que concitar todos los esfuerzos nacionales de todo el mundo, no de 4 empresarios que estén enchufados, no, de todos los venezolanos a trabajar, a sacar este país mientras vienen las elecciones y decretar unas elecciones. El presidente tiene en sus manos la llave de esa paz. Utilízala, presidente. Y bueno, hace poco dijo el presidente en una locución de hoy que van a haber elecciones para el 2018 y que él va a arrasar. ¿Tú crees que el presidente pueda lograr subir esos puntos? ¿Tendría que cambiar algunas políticas, digo yo, no sé, para lograr ese voto masivo que él dice tener? Cada vez que ellos vienen en picada, utilizan un mecanismo de unas misiones, utilizan un mecanismo político, no económico, y eso se desinfla inmediatamente. Entonces estamos en un sub y baja que lo que ha hecho siempre terminamos peor. Y cada vez que hay una crisis política vienen con unos programas, pero ya están agotados, no tienen plata. Esa deuda mal contraída. Manejaron $1,5 billones y nos endeudaron en 250.000 millones de dólares. Es decir, más exhaustas no pueden estar las finanzas del país para tenerlas que utilizar ahora en más populismo y más populismo, en bolívares que no se producen. Ese es el problema que tenemos los venezolanos. Un bolívar que no vale nada porque no producimos nada. Bien, mira, y te pregunto sobre ese calendario electoral, porque el diputado Henry Ramos Alup dijo recientemente que sí había ese calendario electoral, que no había que engañar más a la gente. Habló sobre las primeras elecciones que van a ser las regionales, después en diciembre quizás las de alcalde y que hay que esperar al 2018. ¿Qué has oído tú en la calle? ¿Existe bueno, esa es ese una calendario? declaración muy sensata de Ramos Alup. Vamos a terminar, a hacer lo que hay que hacer. Vamos a las regionales, vamos a la de los alcaldes y vamos a la del presidente en su momento. Eso es lo sensato. ¿Y piensas tú que es sensato también llevar a cabo unas elecciones primarias? Ya algunos partidos han declarado cuáles son sus candidatos, que no han sido ninguna sorpresa para nadie. La única sorpresa que esperaríamos es que si Lorenzo Mendoza se lanza o no, pero el resto todo el mundo conoce quiénes son los candidatos por todos los partidos. Tiene que haber unas primarias y después todo el mundo a trabajar y a remar por esa presidencia. Vamos a normalizar el país. El país quiere normalidad. Ya está bueno de todo el tiempo, digamos, excitados y mal excitados. Porque mucha gente está en contra de que se hagan esas primarias, tú lo ves de repente y dices, bueno, pero el país está comiendo basura y eso no nos va a traer las medicinas y la gente nombrando candidatos a primarias, pero si tenemos nosotros unas elecciones que en algún momento se van a dar, creo yo que tenemos que tener esa contienda y buscar liderazgo que lleven adelante el país, no sé qué opinas. Los radicales están haciéndole mucho daño a este país, de lado y lado. Vamos a salir de ellos y le digo, por favor, al presidente, sálgase de sus radicales. Y lo de la oposición, que ya esos guerreros del teclado y todas esas cosas, ¿no? Tanto el día haciendo matrices de opinión. Lo correcto es lo correcto. Esa declaración de Henry es lo correcto. Vamos a unas elecciones y después vamos a hablar al presidente de la República. Mira, sobre también lo que llamaron el impasse entre poderes públicos en Venezuela, y lo que se hizo fue un intento de usurpar el poder de la Asamblea por parte del Tribunal Supremo, y después dijeron que había un impasse entre la fiscal, que criticó y dijo que bueno, que eso era un rompimiento del hilo constitucional. ¿Qué opinas de todo esto y cómo se va a desenredar este problema? Porque ahorita tenemos un gran enredo jurídico, constitucional en el país. No hay Estado de Derecho. Una guerra de poderes. Ya empezaron a decir que eso era un guión del G2 cubano. Aquí es guión nada. Aquí la fiscal dijo lo que tenía que decir, con todas las consecuencias que eso debería tener. Eso tiene consecuencias jurídicas, que es lo que la gente está reclamando. Por favor, después que tú tomas una decisión y rompes el hilo constitucional, es obvio que en este país quienes lo han hecho han terminado en la cárcel. No lo hizo Hugo Chávez cuando rompió la Constitución y dio un golpe de Estado. Él estuvo preso. Lo menos que puede hacer los magistrados del TCJ es renunciar a esas circunstancias. ¿Por qué? Porque cometieron un delito de romper la Constitución.
Bueno, pero ahorita también hay un problema porque la Asamblea está llamando a enjuiciar a estos y destituir a todo el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dice, mira, ustedes están en desacato que Sí, hablamos hace poco, que un no, perro no hay mordiéndose la manera cola. de soltarlo, pero dice que no tiene competencia de la Asamblea para destituir a ningún magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, un juego trancado. Entonces, y como el juego está trancado, escalamos la violencia, escalamos las declaraciones más violentas. Alguien tiene que poner destrancar esto. ¿Quién está por encima del Tiene que Tribunal destrancar al Supremo? presidente de la República. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en todo esto? Bueno, las Fuerzas Armadas siempre han sido los garantes de la Constitución ¿Y se está violando la Constitución? y se está violando la Constitución. Entonces, en manos de quién está la soberanía? El presidente debe ordenar que destrancar el juego. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Okay. Y sobre el juego político, ¿cómo ves tú también todo lo que son los presos políticos, las 4 cosas que está pidiendo la Asamblea, que lo está pidiendo también la Carta Interamericana Democrática, que es la liberación de presos políticos, abrir los canales de medicinas y de alimentos, llevar ese que no se conoce, dicen algunos que... Y entonces la escalada es más y más y más presos. No, vamos a traer las medicinas. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Vamos a traer comida, pónganle el plan que ustedes quieran. Pero ¿cómo va a ser? El gobierno ya no tiene plata para seguir comprando todo. El gobierno está agotado financiera y políticamente. Debe entenderlo y que consiste toda la ayuda para sacar el país adelante y que regrese a la normalidad. Sí, ¿y qué va a pasar entonces con PDVSA? Porque cada vez se produce menos, eso lo dicen, por ejemplo, Baker Claro. Hughes, y que calculan una caída de 20% para fin de año, que vamos a tener entre 1.750.000 y 1.850.000 de producción de barriles diarios, porque ellos miden todo lo que son los taladros activos y el 70 están 50 activos. ¿Ves que haya posibilidad de crecimiento nuevamente la producción de petróleo en Venezuela y manera de En el repuntarlo? corto plazo no. Eso, además, estamos produciendo eso. Nadie sabe si es verdad cuando estamos produciendo 1.600.000 barriles. Nadie lo sabe, ni para dónde van, ni a quién se les vende. Ese es el problema, el secretismo también, que hace mucho daño. Así es. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Aquí estamos buscando a alguien para que haga unos programas de Orson Welles. Creo que tú serías la figura perfecta. Esa voz me tumbaría de cualquier programa de radio aquí. Te felicito. Gracias por compartir este libro. Te prometo terminar de leerlo porque en verdad está muy sabroso, se lo recomiendo. Además, qué bonito ese gesto que tuviste de regalarle a estos niños de fe y alegría todo lo que produzcas con él. Muchísimos éxitos con el libro. Muchas gracias, Pedro. Gracias, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ya nosotros regresamos con más para ustedes con Todo y Pensini por Globovisión.